Design y bienvenidos a esta presentación que voy a compartir con vosotros alrededor de la sostenibilidad y una visión, digamos, algo distinta a la que habitualmente se presenta en un mundo tan cambiante como el que estamos teniendo en los últimos meses, no solo por la pandemia que ha acelerado un montón de cambios, sino que además todo esto nos está haciendo reflexionar alrededor de cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora, cómo las tenemos que hacer en un futuro y cómo podemos hacerlo bien, no solamente lo menos mal posible, sino hacer las cosas bien. Soy diseñador desde hace, pues esto, 25 años, he ido evolucionando mucho. Empecé haciendo estrictamente producto, de hecho llegué a diseñar producto viniendo del mundo de la cerámica, o sea, con vínculos con la artesanía, y enseguida empecé ya en mi primer trabajo en Milán con Isao Zoe, a entender los vínculos con la empresa. A partir de ahí siempre he tenido una relación muy cercana y he visto al diseño como una herramienta muy potente de transformación, no solamente social, sino también económica, que es algo que habitualmente los diseñadores, por lo menos de este país, en mi país de formación en Italia, lo tienen como mucho más claro, ¿no? Que el diseño es una herramienta de generación de riqueza, no solamente cultural, sino también económica. A partir de ahí creamos el primer estudio nunca sé si decir multidisciplinar o interdisciplinar, o uno de los primeros proyectos que se creó en Barcelona. Y a partir de ahí empecé a abrir cada vez más mi espectro de curiosidad hasta tal punto que ahora solo hago producto si he estado controlando toda la estrategia de la compañía antes. Si he tenido un vínculo con el alma de la compañía, la visión de negocio de la compañía y hemos podido intervenir en la estrategia que la lleva detrás. Es un perfil un poco raro cuando me dicen, ¿no? ¿Tú qué haces? Bueno, pues a veces cuesta de explicar un poquito, pero creo en esta parte del diseño que no solamente transforma a nivel del objeto de aquella parte diseñada, sino que se intrínsecamente vincula a la compañía en la que forma parte como creador, ¿no? El diseñador forma parte como creador. Y en estas estoy. He estado desde hace prácticamente 20 años vinculado a la pedagogía en el diseño también. Y es una manera que me parece siempre muy interesante de no solamente enseñar o ayudar a que la gente desarrolle y crezca, sino de aprender yo también. Es una manera fantástica compartir ratos con gente joven y poder desarrollar, ¿no? Intercambios de mensajes, de filosofías entre unas generaciones y otras, unas visiones y otras, y juntos hacer que el proyecto evolucione. Sin más preámbulos, empezamos a desarrollar lo que os quería contar hoy. Primero de todo, me gustaría que esto no lo planteáramos exclusivamente como una masterclass, una conferencia, que suena como muy serio. Me gustaría que pasáramos un rato bien. Intentaré hacer todo lo que os quiero contar lo más ameno posible. Y me gustaría que, en la medida que las circunstancias COVID, etcétera, lo permitieran, que pudierais ayudarme en este proceso, ¿vale? Vamos a empezar por Philippe Starck. No necesita presentación, es una gran estrella del diseño, lleva, no sé si 30 años en el sector, y me encanta esta frase que le leí en
hace muchos años en una revista. No soy un diseñador, soy un político. No veamos la política en el sentido del señor del Parlamento, el que cambia de opinión 14 veces para arañar unos votos. No, estamos hablando de alguien que, vamos al ideal, al griego de la política, ¿no? Alguien que quiere hacer algo por el bien de su comunidad y a partir de ahí crea. Esa es la visión que transmitía Philip Stark y que es algo que a mí me marcó desde el principio. Podría haber puesto quizá gente como Papanek, que seguramente son, esta visión la han llevado a un lado menos lúdico que Stark, pero empecé por aquí. Y otra frase que me gusta particularmente y que la tengo siempre en el despacho es una frase de la escritora gallega Concepción Arenal que dice así: todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. No podemos ir más allá de nuestra imaginación, no podemos lograr algo que pensamos que es imposible. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, cuando estamos hablando de transformar la manera como hemos hecho las cosas y de una tarea tan ardua como como transformar la manera que producimos, necesitamos toda esta imaginación y toda esta ambición. No voy a seguir el esquema que os expongo aquí, pero me gustaría, bueno, pues primeramente que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay mucha confusión alrededor de la sostenibilidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las grandes tendencias que se están llevando para lograr revertir un poquito los daños que hemos generado en el medio ambiente? Y después hago una pequeña parte, digamos, más práctica. Vamos de más genérico a más concreto, ¿vale? Me interesa que nos preguntemos cómo vamos a hacer las cosas y cuál es el rol del diseño y de los diseñadores en todo esto. Ya veréis que soy bastante crítico en cómo hemos hecho las cosas, pero a la vez quiero que lo veamos como una oportunidad de cambio, de hacer las cosas de una manera muy distinta y a la vez de asumir un rol distinto de los diseñadores al que hemos asumido tradicionalmente. Cuando estamos hablando de bajar emisiones o de corregir determinados aspectos de la manera de producir de los últimos 150 años aproximadamente, agudizados en los últimos 30, estamos hablando muchas veces de hacer las cosas menos mal. ¿Cómo podemos hacer lo mínimo cambio posible para que la cosa se aguante? Bueno, la cosa no se va a aguantar si no pasamos a hacer las cosas bien. No quiero que nadie se marche, pero a día de hoy es inviable en el mundo occidental, en la estructura que tenemos de economía de mercado y de bienestar y de consumo, lograr ser sostenibles. No podemos, o sea que vamos a soltarnos el botón de la camisa, vamos a respirar y saber que podemos contribuir en pequeñas cositas, pero tendríamos que afectar de una manera muy grave el confort real o percibido y esto nos llevaría a una revolución. Esta imagen me hace mucha gracia porque muestra las confusiones que tenemos alrededor de las terminologías, ¿no? ¿Qué entendemos por? Para los que no entendáis el catalán, están presentando croissants veganos de Frankfurt, de bacon y de jamón y queso. Es decir, esto nos pasa hoy. Hay un marasmo, hay un ruido de terminología que no sabemos exactamente qué es y cómo distinguimos una cosa con la otra. Confundimos sostenibilidad con maneras de conseguir la reducción de impactos que se mezclan con cuestiones ideológicas y de comportamiento personal que están muy bien y que yo estoy, con todas estas de aquí, estoy de acuerdo y estoy preocupado y estoy concernido, pero que no podemos pedir a todo el mundo que funcione exactamente igual. ¿Qué entendéis por sostenibilidad? A ver, ¿alguien me contesta? ¿Qué visión? ¿No? Bueno, sostenible es intentar ayudar un poquito a nuestro ecosistema, ¿no? A perjudicarlo menos. Ayudar al ecosistema y perjudicarlo menos. Vale. ¿Alguna idea más? Yo voy a ser un poquito más ambicioso. No es de perjudicarlo menos,
sino de no perjudicarlo y de revertir una situación y pasarla a revertir la situación en la que estamos ahora. Esto no va a ser de un día para otro, ¿vale? Hay muchas definiciones de sostenibilidad, algunas más marcadas que otras. Yo intentaré ser bastante neutro y en este sentido me gusta esta, que entendamos exclusivamente sostenibilidad, de sostener, bueno, la calidad de vida que tenemos ahora, antes hablaba de los países desarrollados, del primer mundo, para las próximas generaciones y que esto sea extensible a toda la población del planeta. ¿Vale? Esto es sostenibilidad para mí. No hay sostenibilidad que utilice y que sea material tecnológico, metales, polímeros, etcétera, se tiene que poder reciclar. Todo aquello que sea natural tiene que no estar mezclado con el mundo artificial para poderlo biodegradar, ¿vale? Hacer compost, hacer lo que sea, ¿vale? ¿Me seguís? Volvemos al esquema anterior de Bill McDonough y que nos explica efectivamente cómo tiene que funcionar el sistema. Podría pasarnos aquí rato y rato, pero básicamente energía de fuentes renovables, utilizar el agua, aprovechar el agua que nos viene porque es un bien escaso y gestionar todos los elementos que puedan ir al mundo natural y gestionar muy bien todo lo que tiene que ir al mundo artificial. ¿Vale? Muy en resumen, porque si no, no avanzaríamos. Y esto es lo que nos está pasando, que estamos en una redefinición de los modelos económicos. Estamos en un momento en el que estamos entrando en un mundo mucho más complejo, donde ya no vendemos productos, vendemos servicios, vendemos experiencias que necesitan productos, ¿vale? Y que necesitan que hagamos las cosas de una manera. Mensaje que me gustaría que quedara claro. Tenemos que dejar de hablar de residuos, tenemos que hablar de gestión de materiales. Cuando yo cojo una botella de PET y la pongo en un contenedor, aquello es un material que si se tratara correctamente, aquello puede ser el origen de una nueva botella o puede ser un origen de otro producto. Igual con las latas de aluminio, igual que cualquier cosa que hagamos, ¿vale? Tenemos que cambiar esto, no podemos gestionarlo como si fueran residuos. Un residuo es algo que no vale. Una lata de aluminio es algo que vale y que vale mucho. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me pongo yo el primero. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tim Brown es el fundador de uno de los estudios más famosos del mundo, Ideo Design. Y hace tiempo en su libro Change by Design exponía un mensaje que a mí me marcó. El antiguo diseño era táctico. Alguien te daba una idea, tú la ponías bonita. El nuevo diseño es estratégico. Cuéntame qué problema tienes y buscamos creativamente cómo lo resolvemos. Parece un cambio menor, pero es un cambio central. Es un cambio profundo en la manera como hacemos las cosas. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo al cuadro que salía antes de emisiones. Esto es del último libro de Bill Gates, que toca el tema de la sostenibilidad y de, radicalmente, emisiones cero. Fijaros, ¿qué emite más emisiones en el mundo? El 31% de las emisiones son cemento, ojo con los arquitectos, acero, ojo con los fabricantes de productos y los arquitectos también, la construcción, el plástico, ojo el packaging, el 60% del packaging del plástico que se consume en el mundo es para hacer embalajes de un solo uso. Ojo diseñadores gráficos, ojo diseñadores de packaging. Consumir energía para fabricar cosas, para reciclar cosas, para moverlo de un punto a otro. Consumir energía, un 27%. Cultivar y criar plantas y animales. Bueno, en principio aquí no entramos tanto. Desplazar productos y mercancías, el 16%. ¿Veis que así podemos participar aquí y cambiar cosas? ¿Vale? Pido este punto, que nos movamos. Una frase que me dolió. El diseño es demasiado importante para dejarlo en manos de los diseñadores, pero que se han creído. Seguramente hemos sido nosotros mismos los que hemos aceptado un rol secundario, pero los que sabemos la metodología del diseño y cómo se crea, somos nosotros. Paso al frente. Apártense que vamos. ¿Qué demonios es esto de demasiado importante para que...? No, es un trabajo global, pero nosotros lideramos. Y tenemos que asumir este rol y quiero que lo asumamos.
También puede ser que nos hayamos ganado una parte de que nos miren de reojo y nos digan, vale, en el año 2016 se encuentra un bote de yogur de los Juegos Olímpicos de Montreal del 76. Alguien falló aquí, decidiendo los materiales que tenían que... Porque un yogur que caduca en un mes y un contenedor que dura 40 años, hay agua y está intacto, podemos poner otro yogur. No sé si me estoy explicando, pero el reto va por aquí. Esto lo voy a pasar muy rápido, porque las grandes tendencias han estado marcadas por la situación, y aquí vuelvo al principio, la situación política y qué ha pasado alrededor de las sociedades, ¿vale? El diseño no es independiente del contexto sociopolítico, económico en que estamos. Uno de los primeros productos editados, la silla Bresca de Marcel Breuer. Optimicemos los materiales, nuevas técnicas de producción. Nos vamos a la Italia de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. En los componibili, donde había una visión de vamos a hacer productos baratos, bien diseñados que lleguen a todo el mundo. La mayoría de estos diseñadores eran de izquierdas, eran del Partido Comunista o comunistas, ¿vale? Y había esta visión, no descontextualizada. En los años 80, fiesta, Memphis, Ettore Sottsass, mobiliario, digamos, rozando la vertiente artística. Llegan los 90, 2000, empezamos a preocuparnos por el medio ambiente. Esto es la alfombra bicicletas de Nanni Marchina. ¿Qué pasó? Hombre, que con la intención de recuperar cámaras de bicicleta hizo una alfombra, pero ¿qué pasaba? Que esta alfombra es de exteriores porque huele mal. Porque no estamos mirando el sistema, estamos mirando todavía qué podemos hacer con algo que hemos hecho mal de entrada. ¿Me seguís? ¿Y ahora qué nos pasa? Vuelvo al yogur. Resulta que Virgil Abloh, el famoso diseñador de Off-White y de Louis Vuitton, hace una colaboración con Evian para hacer una botella de agua, que es un upcycling, ¿vale? Una utilización de PET reciclado y convertido en botellas. Pero esto no nos soluciona el problema, porque al cabo de nada están aquí. ¿Veis dónde voy a parar? Tenemos que mirar el sistema. Si miramos la cuestión puntual, hacemos un producto que me tengo que inventar un uso porque huele mal, o estoy aplazando un problema, me va a acabar en el medio ambiente antes o después. No estoy mirando el sistema. Yo prefiero soluciones de este tipo. Estos son la botella de Karim Rashid, sin PET con antimonio, que esto es otra de las cuestiones que ya entraríamos, ¿no? La salud de los materiales y qué hay en los en los productos que utilizamos, que acaban siendo tóxicos no solo para el medio ambiente, sino también para las personas. Pero esa es una botella donde lo único que tienes es el filtro de carbono. Cambias el filtro de carbono y tienes una botella que te sirve para 1, 2, 3... ¿Vale? Y además es muy chula, está muy bien. Me gusta esta visión. Reclamo esta frase de Spider-Man, que no es estrictamente de Spider-Man, sino que es del presidente Roosevelt, pero que se ha hecho popular a través de Spider-Man, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Los diseñadores tenemos un gran poder y tenemos que ejercer esa responsabilidad. Tenemos que hacerlo de una manera desacomplejada y, iba a decir, muy fuerte, muy decidida, a la vez muy colaborativa, muy dinámica. Fijaros en lo que ha pasado históricamente. Voy a pasar rápido también por aquí, porque si no, no llegaremos al final. Cuando tenemos un problema de movilidad, ¿vale? ¿Qué nos pasa primero? Primero nos preocupamos en solucionar la cuestión como podamos. Fijaros que esto no deja, el Forte no deja de ser un coche de caballos, pero sin caballos. Hemos puesto el motor, ya está, pero voy dentro. Después nos empezamos a preocupar por el vínculo emocional de las personas, que qué bonito, ¿no? Que yo quede, o que alguien quede bonito llevando aquel producto, que me siente identificado emocionalmente, pero no es hasta muchos años más tarde que nos empezamos a preocupar, ahí anda el medio ambiente, que la estoy liando, ¿vale? Esto no puede pasar así. Tenemos que empezar, cuando empecemos un proyecto, tenemos que decir, oiga, ¿esto qué vida útil va a tener? ¿Y cómo lo afronto? ¿Vale? Empezar con el fin en mente.
¿Qué va a pasar cuando aquel packaging que he hecho, el yogur, ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando el ordenador que yo estoy utilizando ya no me sirva? ¿Qué va a pasar cuando el zapato del niño se le quede pequeño? ¿Vale? Todas estas cosas los diseñadores tenemos mucho que decir. Y después tenemos que plantearnos una cosa. Todo lo que no es de fuentes renovables, básicamente viento y sol, es escaso. Punto. Y tenemos que gestionarlo como tal. Mirad, bueno, estamos aquí, somos especialistas en mover los problemas de sitio. Estamos aquí cargando un vehículo eléctrico y resulta que en 2017 una universidad sueca hace un estudio sobre el impacto de los vehículos eléctricos y se da cuenta que gracias a que no tenemos el control sobre la fuente de energía que se utiliza para hacer las baterías, el impacto de un vehículo eléctrico puede ser de hasta el equivalente a 80.000 kilómetros de un vehículo de combustión. Es decir, de saque partimos menos 80.000. Es decir, de entrada estamos haciendo el problema más gordo. Ahora acaban de hacer una siguiente versión del mismo estudio diciendo, oiga, esto era cierto en la realidad que teníamos en aquel momento, no en la visión que vamos a tener con las energías renovables y la rápida conversión en energías renovables. Y esto se ha corregido. Pero fijaros cómo un punto, si no lo trato bien, me afecta a otro. Y me trae consecuencias indeseadas. Algo que yo hacía muy bien, perfecto, tengo batería, no tengo emisiones, etc. Sí, es cierto, no la voy a tener en el centro de la ciudad, le voy a tener el punto de fabricación, pero voy a tener el problema igual. ¿Vale? Esto es una mina de litio, vigilemos. Porque hay consecuencias indeseadas de toda esta cuestión sistémica y después podemos tener otro que no lo tenemos controlado si no miramos todo el ciclo, las baterías. ¿Qué nos pasa con las baterías? Cuando tengamos todos los vehículos que ahora están empezando a funcionar con estas baterías, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos una estructura para reciclar todo esto? ¿O vamos a, lo que os decía, mover el problema de sitio? Tenemos que mirar el conjunto, entender el conjunto. ¿Qué nos pasa habitualmente? Aquí quiero que os fijéis en la claraboya. ¿Os imagináis que estamos haciendo una casa y en un momento dado alguien nos dice, oiga, se me ha ocurrido, al final de todo, cuando ya está todo construido, que podríamos tener más luz natural? Y somos más sostenibles y tengo más salud y todo perfecto. ¿Qué nos pasa? Que esto nos impacta en costes. ¿Por qué? Porque lo he hecho al final. Si lo planteo desde el principio, de decir, oiga, yo quiero una casa saludable, quiero una casa con bienestar, quiero una casa que me ahorre energía porque tengo luz natural, planteémoslo desde el principio. Entonces no hay ningún problema. ¿Veis dónde voy a parar? Es esta diferencia entre lo pienso desde el principio, hago un apaño, que es lo que nos pasa habitualmente. Anda, la normativa medioambiental. ¿Vale? Hay veces que no tenemos alternativas. Hay veces que vamos a continuar necesitando energía inmediata en un día que no hay viento, que no hay sol y vamos a tener que hacer algo. Pero tenemos que dejarnos estos recursos que no son sostenibles para estas situaciones de emergencia, cuando no tenemos un sustituto que pueda serlo. Fijaros, ante la visión del decrecimiento que hipoteca el confort y por esto genera rechazo, no me puedo ir de vacaciones, tengo que ducharme menos rato, ¿no? No nos gusta, es algo que si hacemos es como ponernos a dieta, nos ponemos, pero realmente nos gusta más comer normal. Lo ideal es comer saludable y hacerlo bien desde el principio, volvemos siempre al mismo punto. Pero en mi visión, sostenibilidad y bienestar tienen que ir de la mano. Dejadme poner un ejemplo, a ver si entendemos más fácilmente la economía circular. En la economía lineal yo me tengo que duchar poco tiempo porque el agua se me va al mar. ¿Sí? Me estoy duchando y tengo que ir rápido, champú, enjuago y fuera porque estoy tirando agua. En la economía circular, no sé si ve bien, esto es un proyecto de Orbital que ha creado una ducha que purifica el agua, la recupera, la vuelve a poner y tú te puedes estar duchando eternamente sin gastar agua.
Esto es para mí lo que tenemos que aspirar. Vamos a mejorar la calidad de la vida de las personas, vamos a innovar, vamos a crear productos bien hechos y vamos a hacer que no tengamos lo que está pasando ahora, que estamos tratando un recurso escaso como el agua dulce como si fuera un recurso ilimitado. Otro proyecto que me gusta mucho y que toca toda la cuestión sistémica. Esto empezó, pues en enero de 2019 como una prueba que llamaron The Loop. Toda una serie de grandes marcas vieron una oportunidad en unir fuerzas, por un lado, mejorar el servicio, fidelizar a los clientes y reducir residuos. Residuo cero. Se unieron todas estas. Son marcas americanas porque está centrado, ahora ya se ha expandido a todo Nueva York, a todo el estado, pero podéis ver en la mayoría de casos marcas súper conocidas que unieron fuerzas, han unificado el packaging, lo han hecho reutilizable, han creado todo un sistema donde te llevan tu compra a casa, la consumes, la devuelves. Y da igual si lo compraste primero a Gillette y le acaba a Häagen-Dazs o... ¿me explico? Un sistema que transforma el modelo del consumidor, pero que estamos eliminando completamente los residuos. Esto es un modelo de economía circular que a la vez hace replantear cómo es el packaging de cada una de estas cosas. ¿Vale? Creo que tenemos esta oportunidad y las grandes empresas ya lo están haciendo y con las estructuras que tenemos en muchos de los países, en España claramente, de pequeñas y medianas empresas, o entendemos que todo esto hay que hacerlo y hay que hacerlo muy rápido o vamos a estar fuera de mercado. Vamos a estar fuera de tener una opción de sobrevivir porque las grandes empresas están aquí y los países más adelantados están aquí. Suecia, Google... Los replanteamientos derivados de la pandemia, de dónde producimos y cómo producimos, están aquí. Vuelvo. Tenemos que alcanzar las cero emisiones, tenemos que aplicar herramientas que ya disponemos, como las energías solar y eólica, de manera rápida e inteligente, y debemos crear tecnologías nuevas, ¿vale? Forma parte del discurso de Bill Gates, muy interesante. Entre otras cosas, pues están generando máquinas de absorción de CO2 de la atmósfera. No solamente tenemos que parar de emitir, tenemos que quitar la porquería que ya tenemos. Estos cacharros están desarrollando, pues esto, para coger CO2 de la atmósfera, purificarlo y ponerlo en el suelo. No todas las energías renovables no todo es en el monte es orégano, dicen, ¿no? Porque fijaros las extensiones que necesitamos para generar energía de placas solares para abastecer una ciudad. ¿Qué nos pasa con los molinos eólicos una vez han acabado su vida útil, que no son reciclables y que acaban en un vertedero? Esto es una excavadora, lo digo para que veamos el tamaño del drama. O, no sé si conocéis la Costa Brava, pero a mí esta imagen me perturba. Poder ver lo que se va a llamar, si nadie lo remedia, el Parque Eólico Tramuntana, porque hay ese viento. No es... Con lo cual, a ver... Que tengamos que implementar nuevas tecnologías no quiere decir que no tengamos que optimizar el consumo. Las dos cosas van unidas de la mano. Ecodiseño. No sé qué imagen tenéis de esto, pero la visión tradicional ha sido un poquito esto, ¿no? El mobiliario de palet, que recupero y tal. Y la verdad es que está bien, pero esto no es necesariamente un problema, ¿no? Una madera, si no le han hecho esto, no la han pintado, es biodegradable y no pasa nada. Si la pintamos, la barnizamos y hacemos inventos, aquí, ojo, porque a lo mejor con la mejor intención del mundo no estamos siendo sostenibles, ¿vale? Insisto, hay que ver toda la globalidad, hay que ver todo el sistema. Y ahí es donde vamos. A mí, que talemos un árbol, mala suerte, lo necesitamos, pero repoblemos, replantemos otro, o utilicemos un ciclo, no podemos dejar la Amazonia como un solar, pero si tenemos
talamos un árbol, plantamos otro, utilizamos materias primas que vengan de producción certificada FSC, no tiene por qué ser un gran problema. Intentemos, eso sí, que las maderas sean de proximidad, que estén adecuadas para el uso que vayamos a darle. A lo mejor una madera tropical no tiene mucho sentido para hacer según qué. Lo que os comentaba antes, de producción certificada y que tengamos garantías de repoblación, ¿no? Porque la madera por sí sola, una vez la hemos acabado y si no la hemos barnizado, se convierte en un nutriente para el suelo, cero problemas. Igual que con los materiales tecnológicos, ¿eh? Lo más importante cuando tenemos materiales tecnológicos, vamos a decir, un ordenador es que se pueda desmontar. Podamos separar todos los componentes. Usted aluminio se va para aquí. Usted material escaso, materiales raros que utilizamos para chips, microchips, vamos a recuperarlos. Lo importante es que podamos desmontarlo y que no lo tiremos, por favor, porque si no después tenemos que hacer minas, ¿vale? Esto, además, tiene una vertiente que me lleva a donde iba inicialmente, que es que nos permite transformar los modelos de negocio. A lo mejor yo no te estoy vendiendo un ordenador, a lo mejor te lo estoy alquilando, porque me lo vas a devolver, y así te tengo fidelizado. Puedes tener los últimos servicios, pero el impacto que generamos en todo esto es mínimo. Más si yo, marca de ordenadores, estoy utilizando energías de fuentes renovables. Y a lo mejor hay que plantearnos algunos productos y decir, a ver, espera un momento, durante los últimos años han sido las cañitas, ¿no? Como el gran malvado, que era un poco absurdo, porque no sé cuántas cañitas utilizáis al año vosotras, pero yo utilizo francamente pocas, con lo cual no acababa de entender muy bien cuál era el problema. Pero bueno, se han puesto de moda ahora, y ese es el problema, que la sostenibilidad se convierta en una moda, cañitas provenientes de trigo o de bambú. Normalmente, cuando tenemos esto, trigo y bambú, acabamos viendo que, ostras, a lo mejor necesito algunos materiales para otras cosas. El trigo a lo mejor lo necesito porque se me está muriendo gente de hambre, ¿eh? Con lo cual, en algunos casos, a lo mejor sí tenemos que decir, oiga, ¿esto tiene sentido realmente? No puedo desechar este producto, no puedo dejar de usarlo y que no pase absolutamente nada, que tengo que coger bambú de la China, llevarlo a Malasia y fabricarlo, coger un contenedor y llevarlo a Barcelona, ¿vale? Esto a lo mejor no tiene demasiado sentido. De formación mía, yo de jovencito estuve en Cruz Roja, de socorrista, y aprendí que cuando había un accidente, lo importante era ver si la persona respiraba y le latía el corazón, y después veía si tenía un rasguño, ¿me explico? Lo más importante, lo menos importante, lo más grave, lo menos grave, porque si no, vamos mal. Y lo que nos pasa muchas veces como diseñadores es que miramos el rasguño o la fractura del brazo y el tío no respira, ¿vale? Vamos por ahí. No sé si la metáfora se ha entendido, pero yo utilizo esta metodología. De más complejo, ¿cuál es el punto más grave? ¿Cuál es el punto más sencillo? Empiezo por el más grave y a partir de ahí es más fácil. A los que esperabais que os diera, mira, tengo que hacer un manual, punto A, hago el punto B, hago el punto C y hago un producto sostenible. Fantástico, me voy para casa. Pues malas noticias. Hay que pensar caso por caso y hay que ver el problema de cada escenario para que no se nos desmonte la historia, ¿eh? Tenemos que intentar hacer bien, no vale con solo, bueno, voy a hacer lo menos mal posible. Bueno, vamos a intentarlo. A lo mejor tenemos que conformarnos con hacer el menos mal posible. Pero vamos a tratar de hacerlo bien. Y vamos a tratar de hacerlo bien, nos lo pidan o no nos lo pidan. Es decir, nosotros como diseñadores tenemos unos valores, tenemos unas ideas, tenemos una capacidad, y está bien. Y como creativos, que del mismo modo que escogemos un color o una forma, o un material o un volumen, podemos escoger cosas que no estén en el brief estrictamente. Tenemos que trazar un plan y tenemos que hacer preguntas. Es muy importante esto de las preguntas. Esto de hacer diseño sostenible es muy sencillo. Si haces las preguntas adecuadas, es muy sencillo. Si no las haces, después se complica, ¿eh? Como os decía, no siempre podemos hacer las cosas bien. Esto es uno de mis proyectos, lo hice con mi ex socio Joan Sinca. Esto es el molino eólico Aliat para Alstom y General Electric posteriormente.
¿Qué cuestiones había aquí? Bueno, era el primer bicho de estos que se hizo para el mar y es un 50% más grande de lo que se había hecho jamás. Tiene unos cuantos años. ¿Qué hicimos aquí? Pues intentamos. No podíamos entrar en los materiales, estábamos muy ligados en costes, pero podíamos utilizar la palanca costes a favor nuestro. Vamos a utilizar el mínimo material posible. Y así vais a ahorrar en transporte, en fabricación y en montaje y en desmontaje. ¿Vale? Y además, valía la pena hacerlo porque estábamos creando un elemento de energía renovable. Vámonos al otro punto. Gran corporación, ahora vamos a una pequeñita empresa situada en Santa Perpetua, aquí en el Vallès. Fabrican material eléctrico de alta gama, principalmente en porcelana. ¿Qué hice aquí como estrategia? Aparte de muchas otras cosas, pero vamos a centrarnos. Optar por un diseño atemporal, utilizar un material durable. Anda, pero es porcelana, bien, pero la fabricábamos con electricidad certificada de fuentes renovables. Producción local íntegramente. Producción bajo pedido, desensamblable y reparable. No está mal. Lo que os decía, se fabrican unas cosas en un sitio y en otro, pero estamos hablando de que de aquí a aquí hay 40 kilómetros. No es kilómetro 0, es kilómetro 40, más o menos colaría. Fijaros, vamos a entrar ahora en la parte, digamos que hasta ahora nos habíamos situado. Y ahora me gustaría entrar un poquito más en cómo podemos hacer las cosas. Como hemos dicho antes, he estado hablando del proceso de diseño, el uso y el fin de vida. Esto lo tendremos con cualquier producto. La diferencia está en si lo hacemos lineal o circular. El proceso que tenemos y los costes y el tiempo van vinculados siguiendo una gráfica de este estilo. Pero a mí lo que me gustaría es que nos fijáramos en, cuando estamos en la fase de investigación y de conceptualización, cuáles son las necesidades a resolver, pero que no solo incluyamos las necesidades que nos dice el brief del cliente, sino que nos centremos en aquello que nosotros creemos que está bien, cuáles son nuestros valores. No voy a hacer determinadas cosas que vayan contra mis criterios. ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Cuánto material vamos a necesitar? ¿Qué acabados les damos? Es importante que adecuemos, acordaos del yogur, que adecuemos la vida de los materiales a la vida útil de aquello que vamos a hacer. No tiene mucho sentido un yogur que caduca en un mes, un material que me dura 40 años. Hombre, pero es que lo voy a reciclar. Bueno, ya hemos visto que a lo mejor no. Y siguiente aspecto, no solamente de los materiales, porque todavía con los materiales y todo esto vemos que la gente está bastante lanzada. Pero, oiga, este material, bambú, el bambú lo cojo de China y lo ensamblo en la Provenza de Francia. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a intentar hacer, si la empresa está en la Provenza, que utilicemos materiales de la zona. A lo mejor hay otros materiales sostenibles, vegetales incluso, que pueda utilizar allí. O a lo mejor puedo cambiar la manera y no hace falta que coja un bambú, sino que podamos coger un polímero. ¡Oh, un polímero! ¿Qué dices? ¡Un plástico! Y hagamos una estrategia de recompra y yo lo tenga controlado. Ahí es donde vamos. Quiero que no digamos esto es bueno, esto es malo, sino que veamos cada caso y analicemos qué podemos hacer. E incluso en la parte roja he puesto lo que yo haría, ¿vale? Lo que podemos hacer como diseñadores. ¿Qué influencia podemos tener para que un cliente cambie su parecer, su business as usual, para acercarse a donde queríamos ir? Bueno, vamos a la fase de uso. Ya tenemos el producto en el mercado. Vamos a ver si podemos optimizar el consumo energético. Si lo hay, una silla no tiene consumo energético. Vamos a mirar cómo lo desensamblamos, cómo sustituimos los componentes rotos, cómo lo actualizamos. Porque a lo mejor, no tanto en el objeto en sí, y a lo mejor nos impacta en costes inicialmente,
que está algo que preocupa mucho a las empresas, voy a ser más caro, no, estás creando un negocio secundario. Podemos utilizar esto como palanca de fidelización de los clientes, de que tengan una mejor experiencia, de un vínculo emocional con la marca. ¿Podemos hacer todo esto? ¿Podemos hacer que en lugar de tirar todo el componente podamos actualizarlo, cambiar partes, repararlo bien? ¿No estoy así creándote un mejor servicio como usuario? Vamos a mirarlo, ¿no? Y finalmente, estamos en la parte de fin de vida. Desmontamos todas las partes y esto nos obliga a replantear cómo están las uniones, ojo con las soldaduras, ojo con las siliconas, ojo con los adhesivos. ¿Qué partes podemos aprovechar de nuevo sin procesos? A lo mejor hay una pieza de plástico que, oiga, esto tenía una PCB antes, le quito esta placa, sustituyo la placa y la pieza de polímero para adentro otra vez la puedo utilizar. ¿Vale? ¿Qué componentes tienen un valor económico en un mercado secundario? Oiga, esta carcasa ha quedado anticuada, tiene golpes, pero el aluminio lo puedo vender. ¿Me explico? Es una materia prima, me sirve. ¿Y cuáles van a ser estas partes de... ¿Y qué va a ser, qué va a ir la tecnosfera, ¿no? En la parte de los materiales tecnológicos, que se va a ir a la biosfera y va a ser biodegradado? Lo más importante de esto es lo que os decía, que podamos separar, que podamos... Y fijaros que ahí estamos contemplando desde el principio, oiga, ¿cómo puedo plantear el proyecto de una manera distinta y más enriquecedora? Que como usuario no solamente me aporte valor, sino que me dé una mejor experiencia y me transforme probablemente el vínculo con la marca, y en fin de vida, ¿cómo puedo desmantelar, reaprovechar cosas tal cual y otras convertirlas en un negocio o para mí mismo o para un tercero, con materias primas? Ostras, qué lío, qué difícil. Déjame que os explique con un ejemplo que a lo mejor es más sencillo. Un cliente mío, diseñé el cacharrito este de aquí, un guiado de aparcamiento, ¿vale? Poco glamour, de estos que entras, te enseña lucecita y dice, aquí tengo un sitio libre. ¿Qué hicimos aquí? Utilizar el mínimo material posible. Siempre se habían hecho de plástico, nosotros lo hicimos de aluminio, 100% reciclable. Es desensamblable, cada componente se puede quitar. Es actualizable, la PCB, la parte electrónica, se puede cambiar, falla, pongo otra, actualizo porque tengo un software nuevo, pongo otro. Reparable, se me ha roto la lente, alguien le ha dado un golpe con la furgoneta y podemos desmontarlo todo y volverlo a hacer. Y todos los materiales son reciclables. ¿Qué pasó con esto de aquí? Hemos tenido toda la visión. Esto es Mall of Scandinavia. El shopping mall más emblemático en aquel momento de Unibail Rodamco. Aquí tiene en Barcelona el Glorias y La Maquinista, entre otras. ¿Qué pasó? Pues que se acabó el concurso, ganamos. ¿Por qué? Porque ellos estaban entrando en una filosofía de economía circular, cradle to cradle, impacto positivo. ¿Qué pasó? Que éramos los únicos. ¿Qué nos pasó? Que sí, efectivamente teníamos un coste inicial más elevado, pero fidelizamos al cliente, aportamos una serie de materiales como el aluminio, que es muy bueno y muy valorado y muy caro en fin de vida, y sirvió como diferenciación y posicionamiento de la marca. Abrió la puerta a colaboración con otros partners. Y aquí es donde iba. Tenemos poder de decisión, poder de influir, el director general me llamó diciéndome, esto que me hablabas de la certificación LEED, pues ahora me lo están empezando a pedir. Ojo, porque preocuparse de estas cosas acaba siendo un elemento de competitividad. Probablemente os guste esta slide. Consejos sencillitos, aplicables, muy fácil para conseguir un impacto muy bajo en todo lo que hacemos. Después esto se puede medir, se puede hacer un análisis de ciclo de vida, se puede hacer un escaneo para cualquiera de las certificaciones Cradle to Cradle. Pero de entrada, adecuemos los materiales al uso de vida. Y si no nos dicen nada, tiremos largo, que sean reciclables, eso sí. Utilizar el mínimo material posible. No sigáis tendencias y modas, porque os quedaréis obsoletos antes. Tened criterio propio, mostrar vuestra creatividad. Producir localmente todo lo que sea posible.
Utilizar materiales reciclados siempre que sea posible. No os olvidéis de que esto se tiene que poder desmontar siempre. Aquí es donde vamos. Si tenéis fuerza, plantear modelos de negocio circular. A lo mejor no hace falta vender un producto, a lo mejor te lo puedo alquilar y me lo devuelves. Usar acabados mecánicos sobre metal siempre que sea posible. Los materiales pintados, químicos, etcétera, no son lo ideal. Entiendo que muchas veces, por cuestiones de durabilidad, de salinidad, de entornos donde tienen que ir, no es viable. Pero, lo que decía, lo que podamos evitar, lo evitamos, y lo que no, pues lo usamos, siendo conscientes de que no es la mejor opción. Evitar uniones no removibles y adhesivos. Intentar no pintar los plásticos. Los plásticos son bonitos por sí solos. Con lo cual, favorezcamos que se puedan reciclar. No juntemos nunca de una manera materiales y productos que tengan en una sola pieza madera y metal encolado. Mejor no. O lo uno o lo otro, ponemos un tornillo, se acabó. Y, sobre todo, evitemos medidas gratuitas que nos originen despilfarro. Esta imagen la pongo en todas las charlas que hago. Fijaros el desastre monumental de farolas emitiendo luz para arriba, para todos lados, no pasa nadie, no hay nada. Esto es un mal diseño. La cuestión sistémica, ¿cómo la desarrollamos? En todo el tiempo que llevo trabajando en sostenibilidad, me he dado cuenta que habitualmente los diseñadores nos quedamos en esta parte de aquí. El ecodiseño, cómo es el producto, como mucho cómo hacemos el producto servicio, qué materiales utilizamos, pero frecuentemente nos falta información si ese material tiene tóxicos, tiene químicos que van a ser perjudiciales en un momento u otro. Y como mucho hablaremos de producción y logística, pero hay muchos temas que frecuentemente nos olvidamos. Y la fuerza de la sostenibilidad es cuando hacemos un zoom out, como si fuera el CAT, salimos, miramos la perspectiva y empezamos a combinar cosas. Y entonces esto es cuando se pone emocionante. A ver, yo con este material de aquí, después lo recupero y me sirve para hacer otra cosa, o puedo hacer lo mismo, o lo que os comentaba antes, puedo no vender, sino que alquilo, o hacer un modelo mixto, o... Ahora os explicaré con ejemplos que a lo mejor esto se entiende mejor, ¿vale? Después hay cosas que no podemos evitar, las regulaciones, las leyes que nos mandan los organismos. Tranquilos por esta parte porque son bastante laxas. Y están bastante poco, digamos que parten de mejoras sobre una ley que no estaba muy bien hecha, entonces está un poquito mejor hecha que la ley anterior. Pero bueno, en fin. Y después están los valores y principios de cada cual. Aquí normalmente hay una diferencia. Si uno es más progresista, pondrá la ley por encima de los valores. Perdón, al revés. Los valores por encima de la ley. Y si uno es más conservador, normalmente pone la ley por encima de los valores. Oiga, esto es lo que marca la ley, pues es lo que hay que hacer. En fin, hacedlo como queráis. Yo, como soy progresista, los valores no voy a hacer algo en lo que no crea. Por mucho que la ley me permita hacerlo. Esta parte de aquí es cuando nos da la perspectiva de la sostenibilidad. Si miramos exclusivamente esta parte de ecodiseño, de materiales, vamos a ver que, ostras, no puedo utilizar según qué materiales, no puedo utilizar según qué formas, no puedo utilizar... Estamos con restricciones. Mi creatividad se ve cuestionada, mermada. Yo quiero hacer algo que me guste, que sea bonito, que... Esto es lo que nos gusta a los diseñadores, hacer cosas que a nosotros nos hagan sentir bien. Vamos a ver qué nos pasa por otro lado. Lo que os decía, ejemplos. Las famosas bolsas hechas con banderolas, hay muchas. Bueno, que tengamos una banderola reconvertida en una bolsa, en principio está bien, pero esto no quiere decir que el material este no sea un PVC, con lo cual PVC, un material canceroso, tóxico, un desastre, que mucha gente involucrada en el mundo de la sostenibilidad dice que no hay que ni recuperar, que hay que quemarlo y punto, y hacer que se extinga.
Estamos en este punto, con lo cual, ¿veis qué bonito, me gusta, me siento bien, pero ¿qué impacto tiene esto después para resolver el problema? Porque cuando me cansé de la bolsa, continúo teniendo el PVC. ¿Veis dónde voy a parar? Los valores de un diseñador. Esto es mi strip de Philip Stark. Hasta ahora que ha hecho otra silla, en madera dijo que no le parecía ético matar un árbol para hacer una pieza de mobiliario. Si os fijáis en su producción, hasta ahora, insisto, no sé si no lo ha hecho él, porque tendrá gente en su estudio, digamos, ¿no? Porque no había vuelto a utilizar madera. Pero bueno, sus principios, estos de finales de los 90, están en época de sostenibilidad y de ecodiseño de los 90, y empieza a ver que esto se puede desmontar, que hacemos menos embalaje, que queda más compacto, empiezan a plantearse determinadas cosas. Después, que la madera sea sostenible o no, depende, y que el plástico sea sostenible o no, depende de cómo lo gestiones, ¿vale? Pero, y ahí voy, los valores y principios sociales, culturales del diseñador están sobre la mesa. Me vuelvo a poner a mí de ejemplo para explicaros otro de mis productos para Font Barcelona. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Tengo más control, ya os he dicho, ahora solo diseño si tengo una profundidad en la compañía. Planteamos, obviamente, mínimo material posible, producción local, que los suministros y los proveedores sean locales, obviamente las políticas y regulaciones que nos rigen a nivel de desmontabilidad, de electricidad, etcétera, y, obviamente, los valores y principios del aquí presente. Y voy a acabar con un ejemplo que francamente, me apasiona, lo pongo todas las veces que se me da la oportunidad, que es cómo es de potente cuando juntas todo. Josep Serra, el propietario con su mujer de la Viñeta, de una pequeña bodega en el Empordà, en el norte de Cataluña, planteó la recuperación de unos viñedos que habían estado abandonados y recuperarlos y sembrar de nuevos. Él quería hacer vinos. Obviamente, hacer vinos hoy quiere decir que la sostenibilidad, el territorio, el vínculo con el terreno emocional que tenía él, le obligaba a trabajar con criterios de sostenibilidad, en este caso de producción integrada. Valga decir que el hecho de preocuparse de la sostenibilidad no quiere decir que no se ocupara de otras cosas. El packaging y las etiquetas de los vinos de la Viñeta han recibido numerosos premios Laus al mejor diseño gráfico. Como podéis ver, estamos aquí mezclando ya muchas cosas. La producción es sostenible, el diseño del packaging tiene en consideración la sostenibilidad. Obviamente están cumpliendo las regulaciones y las leyes y están de acuerdo con sus valores y principios. En un momento dado, tuvieron que, como decía Josep Serra, contratar una brigada de limpieza. Y tenían dos opciones, o llamar a que les vinieran a recoger las malas hierbas, o coger voluntarias y voluntarios que se comieran las malas hierbas. ¿Qué les pasó con esto? Bueno, la primera vez se equivocaron y les dieron ovejas de carne en lugar de leche, pero cuando acertaron ya, pudieron hacer leche. ¿Veis que estamos cerrando el sistema? ¿Qué está pasando? Que en lugar de tener solamente vinos, ahora ya empezamos a tener gastronomía. ¿Cómo acabó esto? Pues con proveedores locales, generando experiencias, hostelería, construyeron unos sitios para poder, unos apartamentitos para poder alojar a visitantes y generar experiencias de una manera global. Todo, fijaros, ¿no? O sea, hemos empezado haciendo vinos y la pasión de hacer vinos, hemos acabado creando un sistema perfectamente circular donde nada se tira, ¿eh? Y donde estamos aportando valor. No siempre es posible hacer esto, pero cuando esto pasa es muy bonito. Y es muy interesante, y que desde una visión creativa de resolución de problemas, optemos por las vías que nos permiten generar propuestas interesantes, propuestas que, aquí porque tengo que decrecer exactamente, porque ya estoy haciéndolo todo bien. No estoy haciéndolo menos mal, lo estoy haciendo bien.
Acabo, que no sé cómo voy de tiempo, si os estoy pegando un rollo aquí. La sostenibilidad es como una cometa. La cometa se mueve por el aire, interactúa con el entorno, a veces está nublado, nos lo pone difícil, hay corrientes de viento complejas. Pero crearemos la verdadera sostenibilidad cuando miramos los puntos de vista, cuando somos inquietos y cuando nos movemos, cuando trabajamos juntos en la resolución de los problemas y buscamos soluciones imaginativas, creativas en cada escenario. Procurad no seguir las modas y las tendencias, sed vosotros mismos, sed vosotras mismas, haced porque ahí está la verdadera innovación. Si seguimos lo que ya está hecho, acabaremos haciendo algo parecido a lo que ya está, y no necesitamos cosas parecidas a las que ya hay, necesitamos cosas nuevas, verdaderamente nuevas, y que se adapten a lo que queremos. Busquemos la esencia. Esta silla es la Superleggera de Gio Ponti, 1957. Atemporal, preciosa, se continúa vendiendo. ¿Qué pasa? Que tenía un mensaje claro: voy a utilizar menos material posible, voy a hacerla limpia, voy a hacerla la silla más liviana posible, y acaba creando lo que ya es un arquetipo, un clásico del diseño. Vayamos por aquí, seamos ambiciosos, vayamos a conseguir este tipo de resultados. Y finalmente, algunos de mis libros favoritos de sostenibilidad. World Changing fue probablemente el primer libro que actuaba como manual y que quería marcar un antes y un después alrededor de la sostenibilidad. Cradle to Cradle ha salido Bill McDonald en varios momentos, porque es el creador del concepto de, pues esto, de la cuna a la cuna y la base del diseño circular, orientada a los productos. Después podéis mirar, si os interesa, la Ellen MacArthur Foundation, por ejemplo, que es quien gestiona las máximas innovaciones al respecto. A New Dynamic es un compendio de ideas alrededor de la economía circular, precisamente apadrinado por la Ellen MacArthur Foundation. Bruce Mau es probablemente el diseñador más influyente que ha cogido el vector sostenibilidad, pero no por ello se ha dedicado a estar al lado del sistema, sino que está cambiando el sistema desde dentro. Creo que es bastante más útil, bastante más fácil y bastante más impactante el hecho de transformar una gran corporación que hacer según qué inventos de pintar palets. Y finalmente, acaba de salir, súper reciente, el libro muy interesante de Bill Gates de cómo evitar el desastre climático. Hasta aquí mi explicación de hoy. Espero que os haya servido. Veo que hay algunas preguntas. Me preguntan, necesitamos del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, pero ¿cómo lo hacemos si las grandes empresas no cambian a la hora de la forma de fabricar? Ahí es donde vamos. Nadie ha dicho que sea fácil, nadie ha dicho que lo vayamos a conseguir de un día para otro. Las grandes corporaciones se mueven por dinero. No acabo de descubrir ahora el pan con tomate, pero las grandes corporaciones se mueven por dinero. ¿Cómo podemos ayudarles? Lamentablemente, probablemente solo tenemos que utilizar su mismo lenguaje. Usted no va a ganar dinero aquí, lo va a ganar allí. Usted va a fidelizar clientes en este punto en lugar de perderlos. Usted se va a ganar unas simpatías en lugar de perderlas y de ser el malo de la película. Usted va a tener un cliente durante más tiempo, usted va a tener un negocio secundario de aquello que tiraba y que ahora es un elemento válido, un material válido. Hay maneras. El cambio cuesta. La gente está muy bien en su zona de confort, pero hay veces que no hay más remedio. Y creo que es el caso. No va a ser fácil. Nadie dijo que sería fácil.
¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? ¿Es tarde? Me preguntan por aquí, ¿cómo explicar la diferencia entre ecodiseño y diseño sostenible? Podríamos decir que el ecodiseño es diseño sostenible, pero a mí, cuando hablamos de ecodiseño, siempre acabo pensando en utilizar materiales naturales, en reutilizar, en las 3 Rs, el reducir. Y la sostenibilidad, hay muchas maneras, incluso alejadas del eco, que pueden funcionar. Creo que nos expande la mente, nos expande la mirada si no nos centramos exclusivamente en la visión eco, que a lo mejor es una cuestión personal mía, me recuerda a los intentos de ser sostenibles cuando no teníamos la complejidad que tenemos sobre la mesa en los años 90 del siglo pasado. Hemos hablado de la inminente responsabilidad del diseñador del producto, pero ¿cómo incidir en el cambio de la mentalidad del consumidor? Efectivamente, pero el consumidor ya está cambiando. Por una parte, ningún consumidor, ni ninguna persona quiere hacer las cosas mal. Habitualmente lo que no quiere hacer es pagar más por aquello que ya tiene, o perder aquello que ya tiene. Lo que os decía, si queremos ducharnos menos tiempo para ser sostenibles, vamos a tener un malestar, y la gente va a decir, pues prefiero no ser sostenible. Tenemos no que quitarle cosas al consumidor, tenemos que cambiarle los valores, y que aquello nuevo que le propongamos sea más interesante que aquello que ya tenía. Y esto también lleva tiempo, y lleva sobre todo, y ahí es donde quería incidir, y creo que he estado incidiendo todo el tiempo, en que tenemos que ser creativos más allá de la formalización del producto, de aquello que hacemos. Tenemos que ser creativos en la propuesta de valor general, donde el factor sostenible forme parte de ella. Me decían, gracias por tu ponencia, encantado. Considerando que los productos actuales no han sido diseñados para el reuso, ¿cómo aportar las nuevas empresas? ¿Cómo manejar y darles algún aprovechamiento a favor de la empresa? Es complicado arreglar algo que ya está torcido. Acordaros de la claraboya, ¿eh? Si algo está mal, normalmente es mejor tirarlo y volver a empezar y salvar lo que podamos. Estamos ahí. La economía del reciclaje es esto. Es aprovechemos lo que podamos y ya está. Y hagamos las cosas bien desde cero. Y ahí es donde estamos. Lo hecho, hecho está. Lo que podamos sacar del CO2 de la atmósfera, lo sacaremos. Lo que se pueda sacar de polímeros en el mar, lo sacaremos. Pero lo que tenemos que conseguir es que no vaya a más. Que hagamos las cosas de ahora para adelante de una manera distinta. Me decían, ¿sostenibilidad significa no usar tantos plásticos? Depende, claro. Es decir, ¿los plásticos son malos por definición? No, son peligrosos. Si utilizamos los plásticos para el ejemplo del yogur otra vez, para algo que va a tener una durabilidad muy pequeña, a lo mejor tenemos que buscar otros materiales. Si es para hacer un producto que yo tengo controlado en el ciclo y que me va a volver, me lo invento, una carcasa de un televisor, y después yo en mi programa de la empresa X le digo, tráigame usted su viejo televisor, yo le doy uno nuevo, y yo sé que esos polímeros que yo he utilizado en el televisor antiguo los puedo reciclar y poner en otro televisor de la siguiente generación, eso no pasa nada. No sé si me estoy explicando, pero la cuestión es esta. Lo que no podemos hacer es utilizar plásticos, muchas veces de una manera, digamos, fácil, ¿eh? Lo que decíamos en el packaging, 60% de los plásticos que se utilizan en el mundo son para embalajes de un solo uso, ¿eh? Mal.
¿Vale? Porque esto, al cabo de nada, acabará en el medio ambiente, tendremos que intentar reciclarlo sin saber exactamente cómo lo podemos hacer, después aparecen incendios sospechosos en las plantas de reciclaje que nadie sabe qué ha pasado, pero realmente lo que está ocurriendo es que no sabemos exactamente cómo reciclar todo aquello, ¿eh? Y con lo cual, oiga, a lo mejor tengo que innovar cuando hago un packaging en los materiales que utilizo, a lo mejor tengo que buscar materiales nuevos. Los plásticos intrínsecamente no son malos siempre y cuando los tengamos controlados, y los tengamos controlados en un sistema. Cuanto más cerrado y que dependa más de uno, mejor. Cuanto más lejano esté, sea una empresa de reciclaje, sea porque no sabemos ni si se va a reciclar, entonces mejor usar otra cosa. A ver, en el ejemplo que nos puso del parquímetro, el costo de la propuesta es más elevado que de las ofertas tradicionales. Este fenómeno se sostiene actualmente, se requiere más inversión para los proyectos sostenibles. ¿No es la calidad? El denominador común para que un objeto sea durable hoy y hace 4 siglos. ¿No es la calidad? Sí. Sí, y la calidad también del diseño, pero estamos en un momento en el que el mercado y la sociedad te pide novedades. Y es complicado luchar contra esto. A mí me encantan los productos atemporales, por eso os decía, sed vosotros mismos, crear vuestra propia tendencia, cread vuestro propio lenguaje, y los productos obviamente les pasará el tiempo, pero envejecerán bien. Utilizad materiales malos, utilizad productos de baja calidad y el resultado será defectuoso, obsoleto al cabo de poco tiempo. La durabilidad es parte de la calidad, sí. La sostenibilidad es parte de la durabilidad, sí, pero depende. Es decir, lo que os decía, si yo tengo un material biodegradable que actúa como nutriente del suelo, aquel tapón de corcho, aquel trocito de madera, no tiene por qué ser exactamente un problema. No tenemos que mirar exclusivamente el usar y tirar como un problema. Lo es siempre y cuando no tengamos controlado el sistema. Lo es siempre y cuando el material no sea biodegradable. ¿Vale? No sé si me he explicado bien, pero la pregunta tampoco es que fuera muy... enhorabuena por la conferencia, me alegro de que os haya gustado. Veo que en el fondo lo que debemos hacer es volver al siglo XVII, pero en una sociedad con AliExpress. El denominador común... no, esta es la que estaba comentando antes. No, el siglo XVII en absoluto. En el siglo XVII en absoluto. Sí que en un momento dado, supongo que lo dice por el último ejemplo, que aquello acababa siendo una granja. Pero esto no quiere decir que no estén exportando los quesos, que no estén exportando los vinos y que no tengan una política de mercado abiertamente como cualquier otra empresa. Lo que pasa es que tenemos que, en algunos casos, hay algunos aspectos que venían derivados de la economía lineal, del usar y tirar y de pensar que estábamos utilizando recursos ilimitados cuando no lo eran, y las circunstancias han cambiado. Y como las circunstancias han cambiado, hay cosas que tenemos que volver a replantearlas, pero no con una visión del siglo XVII, ni del XVI, ni del XVIII, sino con una visión del siglo XXI. Sí, había un punto que hablaba del ejemplo que nos puso del parquímetro. El costo de la propuesta es más elevado, asumo, que las ofertas tradicionales. Este fenómeno se sostiene actualmente. Se requiere... Un momento, ¿Se requiere más inversión para proyectos sostenibles? Depende. Depende. Si se hace desde el principio, no. No. O no forzosamente. Puede ser que sí que haya una parte de impacto de costes de determinados materiales iniciales. Sí que puede ser que dediquemos más tiempo a investigar, al proceso de toma de decisiones, porque con lo que ya tenemos más o menos por la mano, si cambiamos en el respaldo de la silla la formita y la volvemos a hacer igual, es más sencillo que plantearnos cómo hacemos una silla desde cero con todo el sistema
puesto en crisis. Es probable que tengamos en el periodo inicial que dedicar más tiempo, pero no es lo más caro. Lo más caro es cuando yo tengo hecho los moldes y tengo hecho el lanzamiento y aquello es un churro. Entonces tengo que volver para atrás y entonces sí es cuando tenemos los problemas. Con lo cual, si vemos que en el proceso de diseño estamos teniendo problemas de costes, uno, buscamos directamente ahí cómo podemos resolverlo, dos, buscamos soluciones alternativas en lo que es el modelo de negocio, en procesos de recompra, en qué materiales estamos utilizando, cómo podemos trabajar ahí. Por eso os decía, es muy importante que no nos centremos exclusivamente en el problema, sino que hagamos un zoom out, cojamos el AutoCAD, ¿no? Hagamos un zoom out, veamos toda la panorámica y no veamos, o si estamos haciendo diseño gráfico, no veamos la letra, sino que veamos todo el texto de todo el libro. Y a partir de ahí, la perspectiva, las posibilidades, desde un punto de vista también creativo, a la hora de afrontar aquella cuestión, será mucho más, no solamente que no nos impactarán en costes, sino que puede ser que generemos más beneficios. Y seguro tendremos una propuesta de valor más interesante, tanto para el cliente como para el usuario, o sea, su cliente. Creo que no tenemos más preguntas. Si os parece, lo dejamos aquí si no hay más novedades. Quiero agradecer a S-Design la oportunidad que me ha permitido hoy estar con todos vosotros, todas vosotras. Espero que hayáis pasado un rato tan agradable como yo y que podamos vernos en la próxima edición de la Barcelona Design Week. Muchas gracias.